En primer lugar me voy a referir a lo que se denomina el modelo aeroportador y lo que yo denomino el mito del modelo aeroportador. Porque todavía algunos nostálgicos hoy día sugieren volver a esa época, como si fuera la época de oro de la economía argentina, y en realidad no lo fue así. Hay una primera cuestión que es muy difícil medir qué es lo que pasó en aquella época desde el punto de vista de sus variables económicas. Ahí señalo en uno de las filminas que ya todavía en 1928, en un anuario de la Sociedad Rural Argentina, escrito por Raúl Prebisch a pedido del presidente de la Sociedad Rural, Luis Dubó, todavía se señalaba que las estadísticas argentinas eran muy deficientes. Sin embargo, un historiador europeo, Angus Maddison, en un libro donde compara desde 1822 hasta la actualidad la performance de los productos brutos per cápita de más de 100 países, estudia el caso argentino tratando de mostrar que la Argentina tuvo un crecimiento excepcional en ese periodo agroexportador. La realidad es otra. Las primeras cifras conocidas sobre el desempeño económico en ese periodo datan recién de 1954 sobre la base de, a su vez, de cifras de 1930, 1940, donde se calcula por primera vez el Producto Bruto en la Argentina. En la época anterior solo había estimaciones retrospectivas realizadas por ACEPAL, e incluso Maddison en su análisis considera que esas estimaciones son válidas para el periodo también de 1870 a 1900, aplicándolas directamente, de modo que en realidad no se puede tener una certeza plena de qué fue el crecimiento de ese periodo. Algo importante porque se ha tratado de comparar las distintas épocas de crecimiento económico argentino y señalar que esa fue la etapa más brillante que tuvo el país en su performance económica. En realidad hubo crecimiento en una de las primeras filminas, creo que en la segunda, muestro algunas cifras de ese crecimiento, pero solo medido en función de ciertos elementos de infraestructura, el crecimiento de los ferrocarriles, el crecimiento de las exportaciones, de las importaciones, de la población, pero no tenemos cifras globales que explican qué pasó en esa época. Por otra parte, ese crecimiento que sin duda existió, no transformó a la Argentina, como se dice, en una gran potencia mundial. La transformó en un gran país agroexportador, tampoco en el granero del mundo. Hubo otros países que tuvieron ventajas en ese sentido. Estados Unidos primero, Rusia en una época, luego también Canadá. Pero Argentina fue uno de los principales, sin embargo, exportadores de productos agropecuarios de la época. El hecho central, o elemento central, bueno, también en la filmina se señala las esperanzas de Carlos Pellegrini, que escribe en un folleto que se publica para inversionistas extranjeros en la época del Bicentenario. Él lo escribe unos años antes, porque muere antes de que se salga el folleto, que la Argentina en realidad estaba destinada a ser prácticamente los Estados Unidos del Sur. Esto en realidad no ocurrió, y en el mismo folleto que mencionamos, un senador en el Congreso dice algo que en realidad refleja lo que pasaba en la economía argentina. Señala que en realidad el ministro de Hacienda más importante que teníamos era los fértiles suelos
y el cielo generoso, despejado, lluvioso, que permitía el crecimiento de los productos agropecuarios. Pero, por otro lado, las cifras muestran de que ese crecimiento se obtuvo a partir de grandes desigualdades, de la conformación de una clase que en su época se llamó la oligarquía argentina, que detentó lo fundamental de las riquezas del país, especialmente en la pampa húmeda. Algunas cifras del censo de 1914 muestran que en el rubro de la ganadería, que era el principal, el 55% de las explotaciones estaba en manos del 5% de los propietarios. Por otro lado, esta es el primer elemento que explica la economía agroexportadora, una economía excluyente en la cual los inmigrantes que vinieron a poblar el país justamente para levantar esa economía no tuvieron acceso a la tierra. La tierra ya estaba conformada en su propiedad desde 1880, a raíz de las anteriores campañas del desierto, el Ifiteusis, etc. Cuando Roca llega a la presidencia, prácticamente no hubo ya división de tierras públicas en la Argentina para dárselas a estos inmigrantes, como sí hubo en Canadá, en Australia y mismo en Estados Unidos. De modo que se conformó un país en donde una minoría es la que decidía, y también en el orden político. Esa minoría armó lo que se llamó el orden conservador. Un orden conservador que duró muy poco tiempo, como vamos a ver, y que fue el que dio lugar a la creación de la Unión Cívica Radical y a la aparición de la figura de Hipólito Yrigoyen. Ese orden conservador, esencialmente, detentaba el manejo político del país en forma absoluta a través de lo que llamaba después llamó el unicato, ¿no? Los presidentes salientes elegían a sus sucesores, así Roca eligió como sucesor a su cuñado Juárez Celman, y así sucesivamente, y no existía democracia real, había una democracia ficta, donde por un lado no votaban los inmigrantes, que no se nacionalizaban, no se les permitía nacionalizar, y por otra parte las elecciones en sí eran fraudulentas. Los estancieros arrastraban a sus trabajadores rurales a los lugares de votación, y en los predios urbanos, en las ciudades, existía el fraude más vergonzoso. De modo tal de que los partidos políticos o las fuerzas políticas que podían ser opositoras de la época no tenían ninguna chance de gobernar. Lo hacían estos sectores del llamado régimen oligárquico. Dos cuestiones antes de seguir. En primer lugar, se entiende que el modelo agroexportador existió en la Argentina desde 1870, 80 hasta 1930, pero en realidad no tuvo una continuidad como se piensa. Hubo distintos periodos. Hubo un primer periodo entre 1880 y 1890, en donde se produjo un gran aflujo de capitales extranjeros y de inmigrantes, al mismo tiempo que teníamos una balanza comercial deficitaria. La Argentina no era exportador todavía de productos agrarios. Esto produce una crisis muy violenta en 1890, porque la llegada de capitales extranjeros no podía ser saldada, repagada por el gobierno argentino y por los deudores. Se creó una inmensa deuda externa que produce esa crisis, la crisis de 1890, acentuada por la creación por el presidente Juárez Celman de la Ley de Bancos Garantidos, que permitía
crear una serie de bancos en el interior que tenían derecho de emisión, pero derecho de emisión sobre la base de endeudarse en el exterior. De modo que esto incrementó el endeudamiento y finalmente produjo la crisis. Hay algunos datos allí de este tipo de endeudamiento externo, con políticas basadas, como decía Juárez Celman, en la más plena libertad de comercio, en la más plena libertad de movimiento de capitales. Juárez Celman decía que que el Estado era el peor administrador de los servicios públicos y minimizaba su rol. Todo estaba en manos privadas en aquel entonces, mientras la oligarquía disfrutaba de la renta extraordinaria, de los beneficios de sus tierras, que realmente eran muy competitivos. No invertía sus propios capitales en el país, sino que los capitales venían del exterior. Y los capitales venían del exterior en función de una relación especial que se va creando fundamentalmente con Inglaterra. Argentina entra en la órbita del imperio inglés y se transforma en una especie de colonia informal, junto a las colonias formales que tenía Inglaterra en aquella época, de poblamiento blanco, que eran Canadá, Australia, Nueva Zelanda. La Argentina forma parte de ese grupo de países, pero luego vamos a ver que sus senderos se diferencian en el futuro de lo que va a ocurrir en esos mismos países. Mientras esos países se industrializan, la Argentina se mantiene dentro de lo que podemos llamar el modelo agroexportador. Entonces, la primera cuestión es definir bien esta historia para entender lo que va a pasar después y lo que hereda sobre todo Hipólito Yrigoyen.